Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador, en cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. La lectura del libro de Hechos nos habla de la conversión del carcelero en Filipos. Esta historia es una poderosa ilustración del poder transformador del amor de Dios y cómo puede cambiar nuestras vidas en un instante. En esta lectura encontramos a Pablo y Silas encarcelados después de haber sido acusados injustamente y azotados públicamente. A pesar de su sufrimiento, oran y cantan himnos a Dios en medio de la oscuridad de la cárcel. Y de repente, un gran terremoto sacude la cárcel, las puertas se abren y las cadenas de los prisioneros se sueltan. El carcelero despierta y ve las puertas de la cárcel abiertas y supone que los prisioneros se han escapado. Desesperado, saca su espada y está a punto de quitarse la vida cuando Pablo le asegura que todos los prisioneros están todavía en su celda. El carcelero, conmovido por la honestidad y la valentía de Pablo y Silas, les pregunta qué cosas debe hacer para salvar su alma. La respuesta de Pablo es simple pero poderosa. Él le dice: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia». Después de eso, el carcelero y su familia se convierten al cristianismo y son bautizados esa misma noche. Esta historia nos recuerda que la salvación y la libertad verdadera solo pueden venir a través de Jesús. Incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento, podemos encontrar esperanza en Él y su amor incondicional. Además, esta historia nos muestra el poder transformador
del testimonio fiel de los cristianos y cómo puede inspirar a otros a buscar la verdad y el amor de Dios. En nuestras propias vidas también podemos enfrentar desafíos y momentos difíciles que nos hacen sentir atrapados o sin salida. Podemos sentirnos como si las puertas de la cárcel estuvieran cerradas y las cadenas estuvieran sujetando nuestros pies. Pero, al igual que Pablo y Silas, podemos encontrar consuelo y fuerza en la oración y la adoración, recordando que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Además, podemos ser como Pablo y Silas al compartir nuestra fe y testimonio con los demás, incluso en medio de nuestras dificultades. Nuestro ejemplo de fe y amor puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su camino hacia Dios. Esta lectura nos muestra cómo Dios puede intervenir en las situaciones más difíciles y liberarnos de las cadenas que nos atan. Pero también nos muestra la importancia de la fe, la oración y el alabanza en nuestras vidas. En la lectura del Evangelio de Juan, Jesús nos habla sobre la importancia de su partida y la venida del Espíritu Santo. En este pasaje, Jesús les dice a sus discípulos que va a partir, pero que el Espíritu Santo vendrá para guiarlos en su camino de fe. Jesús sabía que sus discípulos estaban preocupados por su partida. Habían sido sus seguidores durante tanto tiempo y habían aprendido tanto de él. Pero Jesús les aseguró que su partida era necesaria para que el Espíritu Santo pudiera venir y guiarlos en su camino. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros. Es el Consolador que nos guía en nuestro camino de fe y nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos que encontramos en el camino. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría en toda verdad y nos mostraría las cosas que vendrían. Él nos da el discernimiento necesario para seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En esta lectura, Jesús también habla sobre la convicción del pecado. El Espíritu Santo nos muestra la verdad sobre nosotros mismos y nos ayuda a reconocer nuestros errores. A través de la convicción del pecado, el Espíritu Santo nos llama a la conversión y nos ayuda a arrepentirnos y volver a Dios. Es importante recordar que el Espíritu Santo no es algo abstracto o intangible. Es la tercera persona de la Trinidad y es un ser divino, con voluntad y poder propio. Jesús está prometiendo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendrá a ellos y los guiará en su vida y ministerio. Esto no significa que no tendrán dificultades o desafíos, sino que tendrán una guía divina para ayudarlos en el camino. Jesús también les dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado, su justicia y su juicio. Es interesante notar que Jesús no les dice a sus discípulos que ellos deben convencer al mundo de estas cosas. Él está dejando claro que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de convencer a las personas. Esto es un recordatorio importante de que nuestra tarea como cristianos no es convertir a la gente, sino compartir el mensaje de Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo de convencerlos. También es significativo que Jesús mencione el pecado, la justicia y el juicio en este pasaje. El pecado se refiere a nuestra separación de Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La justicia se refiere a la obra redentora de Jesús que nos reconcilia con Dios. El juicio se refiere al hecho de que un día seremos juzgados por nuestras acciones y nuestra respuesta al mensaje de Cristo. Estos son temas centrales del Evangelio y Jesús está enfatizando su importancia al mencionarlos aquí. En resumen, las lecturas de hoy nos enseñan sobre la importancia de tener fe en el poder transformador del Espíritu Santo, estar abiertos a su obra en nuestras vidas, confiar en su guía y tener la humildad de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Padre Santo, te agradecemos por la promesa de tu Espíritu Santo que nos guía hacia toda la verdad y nos da la fortaleza y la sabiduría para enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida.
Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo para que podamos ser testigos fieles de tu amor y tu verdad en este mundo. Perdónanos por las veces que hemos fallado en seguir tu voluntad, y te pedimos que nos des la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida en santidad y rectitud. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Pablo y Silas, quienes fueron fieles a ti, incluso en medio del sufrimiento y la persecución. Ayúdanos también a confiar en tu providencia y a tener fe en que siempre estarás con nosotros en cada momento de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a ser luz en el mundo, difundiendo tu amor y tu verdad a todos aquellos que nos rodean. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y tu gracia, y que podamos ser un testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Te pedimos especialmente por aquellos que están luchando con dificultades y desafíos en sus vidas. Te pedimos que los sostengas y les des la fuerza para seguir adelante, sabiendo que tú estás con ellos en todo momento. Padre, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir nuestras vidas según tu voluntad y de ser siempre fieles a ti. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y en nuestra relación contigo, y a vivir nuestras vidas como un testimonio de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.